Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café. Psicólogo, artista, curador y gestor cultural. Durante 10 años fue director del Espacio de Arte Contemporáneo, ubicado en la ex cárcel de Miguelete. Ha retomado las exposiciones individuales y actualmente 2 de sus proyectos han sido seleccionados para presentarse por una parte en la Bienal de Mercosur en Brasil y la otra en la Bienal de Portugal. Estamos recibiendo al señor Fernando Zico. Bienvenido. Hola, Sinara. Muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias a vos por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotras estas noticias que si bien ya hace un tiempo que se saben, pero bueno, ya estamos palpitando la previa del viaje. Sí, tal cual, porque recién te contaba fuera del aire que si bien la Bienal de Guimarães en Portugal, que se llama Contextil 2022, inaugura el 3 de septiembre en esa ciudad de Portugal, nos piden que las obras estén allá antes del 10 de julio. Entonces estoy en plena producción, porque si bien obviamente se relaciona, es como el mismo proyecto que mostré en el Blanes, la obra en sí es diferente porque las condiciones físicas de exposición son muy distintas, ¿no? Aquí tuve la sala María Freire del Blanes, que es una sala enorme, hermosa, de 200 metros cuadrados, y en este caso, como suele pasar en las bienales, es una exposición colectiva con unos 50 artistas de todo el mundo que nos seleccionaron, pero bueno, ahí tenía 2 metros cuadrados y quería un formato instalativo. O sea que hubo que reducir un montón el espacio. Un montón, pero no, creo que no en calidad o en contenidos. Lo que pasa es que en el Blanes también yo, como bueno, terminé confeccionando prendas inspirado en las pinturas de Blanes. Eso era muy de sitio específico. Y los paneles textiles también, pero bueno, son adaptables en tamaño, digamos. Entonces, bueno, estoy en eso, como para mandar ahora a fin de este mes ya el paquetito para Guimarães. Bien, para quienes no siguen a lo mejor tu trabajo, que se están encontrando en este momento con él, ¿de qué exposición estamos hablando? ¿Del vientre del escarabajo? Sí. ¿Y de qué trata? Bueno, El vientre del escarabajo es un proyecto que yo empecé a trabajar hace bastante tiempo ya, hace más de 8 años, copado con lo que sucedía con un quitapelusas a nivel doméstico. Quitapelusas es un aparatito que sirve para sacar las imperfecciones de la ropa, los rulitos, eso que suelen no gustarnos porque denota el tiempo el uso. Entonces lo que pasa, como yo uso ropa de color, se formaban capas, al estilo de capas geológicas, sí, de colores, un universo ahí diminuto que está destinado al desecho. Porque eso sí, uno nunca le presta atención. Exacto. Y a excepción de los artistas que todo es una inspiración manera. Y todo desprende una imagen o y algo bueno, para trabajar. El arte un poco es eso, es mirar de otra manera, ¿no? Y entonces empecé a guardarlos sin saber bien qué iba a hacer, a guardarlos en esas pelusas entre una hoja A4 doblada, poniéndole la fecha y generando esa especie de archivo, ¿no? Entonces, bueno, tuvo una primera versión, la obra que mostré en el CCE en 2017, donde incluso tomé una decisión conceptual mucho más drástica, que era quedarme con los vientres del escarabajo. Escarabajo es porque el aparatito tiene una forma como que recuerda a la caparazón de un escarabajo. O sea que aquello que era el nombre de esa exposición está vinculado a lo que terminó siendo el vientre del escarabajo. El vientre del escarabajo, en ese caso se llamaba, esa versión se llamaba Inversión. Ajá. Y formó parte de una exposición que tenía otras obras, era una exposición individual con 5 obras, si no recuerdo mal. Bien. Era una primera instancia y tomé esa decisión, te decía, muy radical, de quedarme con esos vientres, esas pancitas de plástico translúcido y desechar el aparato, o sea, hacer todo lo contrario de lo que marca la lógica de consumo. Me quedaba con eso y desechaba el aparato. Y bueno, siguió pasando el tiempo, seguí trabajando en fotografías macro y en digitalizaciones, en escaneo de esas pelusas, que generan, claro, un aumento de escala y son hermosas, ¿no? Aparecen un millón de detalles y el color se realza. Entonces, a partir de esas digitalizaciones que fueron mostradas en el Blanes que eran también, parte de la exposición. Exacto, ahí estaban como fotografías impresas. Luego empecé a trabajar, en ese caso sí, inspirado por el edificio, por el Blanes, que tiene muchos patrones en su arquitectura, en las claraboyas, en los pisos, el edificio de por sí es muy simétrico también. Empecé a trabajar con fragmentos de esas imágenes y generar patrones repetitivos que también empezaron a aparecer formas increíbles.
disfruté muchísimo esa etapa de descubrimiento, ¿no? Que nos pasa cuando empezamos a usar algo y encontramos algo que no esperábamos, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí se formaron esas imágenes con las que decidí hacer estos paneles textiles, porque claro, la sala esa además tiene techos de 5 metros de alto. O sea que podías claro, crear sin ningún tipo de límite. Claro, y a su vez era un desafío enorme porque hay que llenar esa sala, digamos, hay que estar a la altura de ese espacio, ¿no? Que yo me pongo a pensar y decís, bueno, son pelusas, o sea, pero 8 años y te dio para crear todo eso, porque no son 2 paneles. No, realidad. Claro. Lo que pasa es que además, bueno, después una vez que está digitalizado, que tenés el archivo, bueno, es infinita, las posibilidades son infinitas, porque en realidad lo podés segmentar como quieras y armar los patrones. Sí, lo vas como colocando. Componiendo, exacto. Y por eso terminé también en la confección de telas, en el diseño de telas que me llevó a la indumentaria para los personajes de Blanes, ¿no? Pero bueno, la exposición, lo que se va a mostrar en Guimarães, en Portugal, es una versión más reducida, obviamente, que tiene 10 de estos paneles, en este caso de 2 metros de altura, no de 3,30 como eran en el Blanes, y un video que es una versión también diferente del que estaba en el Blanes. Es un video arte en el que, porque el subtítulo del Blanes era cuestión de escalas, justamente era esta sucesión de saltos de escala, ¿no? De eso microscópico a lo macro. Y en el Blanes también en ese caso a pensar hasta la historia, ¿no? En el sentido de cómo tomamos las representaciones históricas que construyen nuestra identidad nacional y cómo las podemos reversionar y cuestionar, ¿no? Sí, que en ese caso vos habías tomado 7 personajes de Blanes y hiciste como una reinterpretación de su vestuario, que incluso no respetaba cuestiones de género, incluso. No, porque el vestuario de por sí era como genderless, pero a su vez, por ejemplo, La Valleja... ¿Qué es genderless? Es sin género. Bien, sin género, perdón. No, está bien, pero siempre está bueno aprender cosas nuevas y ya aprovechamos y compartimos con el resto. Es que se ha como generalizado un poco ese término de la ropa que como que puede ser utilizada más allá del género, ¿no? Pero específicamente en el caso, por ejemplo, a la hora de reinterpretar a La Valleja en el desembarco de los 33, decidí representarlo como mujer. O sea que esa sí fue otra decisión conceptual. Hablando un poco de cosas que, como mostrando que otros desembarcos son posibles, otras luchas se dan hoy por hoy, siguen siendo vigentes. Y sobre todo eso, cuestionar que nosotros vemos el cuadro de los 33 como si fuera una fotografía, ¿no? Como si eso fuera efectivamente así como ocurrió, ¿no? Como si estuviera detenido, como si fuera un documento. Sí, ¿no? Sí, es que bueno, uno ya se apropió de eso claro. de esa manera, ¿no? Claro, y Blanes sabía que estaba haciendo eso. Blanes sabía como artista que estaba construyendo un imaginario nacional a través de la pintura. Entonces mi gesto hoy por hoy, más contemporáneo, es decir, bueno, nosotros podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Reinterpretando la historia. Desde otras perspectivas. Desde otras perspectivas y prestando atención a cuáles son las luchas hoy, por ejemplo. Bien, ¿cuál es tu lucha hoy por hoy? Ahora que me tiraste esa frase, digo, como artista, ¿cuál es tu lucha? Bueno, no sé si me siento como luchando por algo, en realidad. Me agarrás en un momento como bastante tranquilo. Pregunta incisiva, pues. No, está bien. Creo que son más a nivel colectivo, ¿no? Tienen más que ver con lo colectivo, me parece. A veces yo me siento un poco privilegiado en el sentido en más de un sentido, pero también por poder estar trabajando, dedicado ahora a crear mi propia obra en un mundo que a veces abrís la ventana y parece que se cae a pedazos, ¿no? Sí. Entonces, uno tiene que tratar de lograr un poco, bueno, ese equilibrio, ser feliz porque se vive solo una vez. Aunque a veces nos olvidamos un poco, estamos tan inmersos en la cotidiana, en el hacer llegar, que te olvidás cuál es el objetivo, ¿no? Exacto. Y esta obra tuvo eso para mí también, que era volver la mirada sobre algo cotidiano, sobre algo que desechamos, sobre algo que no prestamos atención y encontrar belleza en eso, ¿no? Entonces por eso creo que lo bueno para mí fue que, y esta fue la experiencia en el Blanes, como llegar a todo público, ¿no? Que podía conectarse fácilmente con ese asombro, con la maravilla, digamos, ¿no? Que es un poco lo que el arte a veces nos pone en evidencia si prestamos atención a los detalles. Sí, yo justamente, bueno, a los que están a través de YouTube, a lo mejor pueden ver que Fernando nos trajo el catálogo de la muestra. La verdad que es muy colorido. En este momento se me estaría complicando con el micrófono. A ver ahí. Lo pueden, capaz que los que están viendo lo pueden ver. Y si no, pueden ingresar también a internet y ver algunas de las... Pueden en la página del museo, se puede descargar en formato PDF y en mi página web también. Perfecto. Mi página web es lacapsulapermeable.com
Y ahí están, bueno, todos mis antecedentes y mi trayectoria y material de esta obra. Bien, justo di con la página donde está el prólogo y se muestra el aparatito, donde, bueno, de a poco fuiste haciendo este acervo del material de pelusas. Ahora, y justo mencionaste rápidamente al pasar el tema del público, ¿cómo se hace para conectar el público con lo que son las artes visuales, por ejemplo? Porque el teatro, por ejemplo, es algo que uno está más en contacto, que no, a lo mejor sí implica una reflexión, pero uno está como más acostumbrado. Pero hay una especie de dificultad a la hora de llegar a las artes visuales desde el punto de vista del público, para apreciarlo, por ejemplo. Yo creo que se ha perdido un poco de cultura de asistir a exposiciones y de consumir artes visuales, ¿no? Me parece que en otra época eso también tiene una parte de responsabilidad la prensa, el periodismo. Digo, no en tu caso, que obviamente... No, nosotros nos salvamos esta vez. No, ustedes no, pero quiero decir, estoy pensando en otras épocas donde tenía incluso más preeminencia quizás la prensa escrita y había más crítica, ¿no? Hoy por hoy como que no hay debate público, o sea, sobre la calidad de las obras, sobre criterios, ¿no? O si no, se hace de un modo muy arbitrario. Y hay poca difusión. No sé, creo que también se mezclan ahí criterios hasta un poco colonialistas, si querés, porque acá la gente va a Europa a poner los que pueden viajar y se mueren por ir a los museos y vienen mostrando las fotos con la Gioconda atrás, y acá de repente no va nunca a una exposición. No hay una foto en Instagram, nada, que estoy en el Blanes, estoy acá, digo, no. No, bueno, ojo, eso sí me pasó, por eso iba a qué ocurrió ahora con la exposición, que creo que sí logró conectar con la gente. Le gustó a la mayoría de la gente del arte y de los académicos, le gustó, lo cual ya es un logro. Bien. Pero me pasó por primera vez de vivir esta experiencia muy de nuestro tiempo, que la gente se sacara fotos y me mandara las fotos y me etiquetara. Ay, en Instagram, por ejemplo. Y eso era totalmente nuevo para mí, ¿no? Nunca me había pasado. Claro, porque uno, a lo mejor en tu trayectoria como artista, decís, bueno, yo creé esto y lo dejé al público para que lo vea, bueno, supongo que va a generar algo. Claro. Pero tener la respuesta inmediata es como otra satisfacción o otro impacto. Porque la gente se apropia de eso, ¿no? De un modo muy natural, y te etiqueta sin conocerte de nada, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque se genera un contacto directo. Y bueno, después, yo qué sé, siempre ha sido un desafío. Cuando estaba al frente del EAC, también con el equipo, teníamos esa inquietud, ¿no? De qué cosas hacer para acercar al público, para que la gente se apropie de los espacios. Y bueno, sigue siendo un tema. Ojo, hasta hoy también, después de la pandemia, por ejemplo, en Europa se están haciendo actividades especiales, porque los museos no han vuelto al nivel a recuperar el público que tenían prepandemia, digamos. Exacto. Es un trabajito que hay que seguir haciendo siempre. Puede ser a lo mejor también un tema de poder romper con el público que es como académico de alguna manera, porque hay, por ejemplo, yo a lo mejor no tengo mucha instrucción en lo que son las artes visuales, pero a lo mejor voy a una crítica o voy a una reseña y es demasiado académico y capaz que no lo entiendo. Habría que hacer alguna especie de puente para lograr esa conexión, más allá de la obra. Sí, claro. Que eso de por sí genera una sensibilidad o puede despertar algo, pero para entenderlo. No, claro, lo que pasa es que justamente como se escribe y se produce tan poco sobre lo que se hace en artes visuales, no está ese rango que podía ser desde una crítica muy especializada, llena de referencias que entienden 4, a una crónica, a algo mucho más periodístico, más desde la experiencia, que no tiene por qué ser tan docto, ¿no? Pero no hay mucha cosa en ese rango acá en el país, ¿me explico? Y la gente sigue teniendo, no sé si fue un poco por que no se procesó bien ese salto de repente entre el arte moderno, ponele, ¿no? Las bellas artes y los lenguajes más contemporáneos, que de repente la gente quizás en algún momento se puede sentir como por fuera, como que no entiende, ¿no? Algunas cosas muy crípticas, que si no tenés la referencia no sabes de qué viene. Pero bueno, en este caso yo me sentí muy satisfecho porque siento que sorteé esa valla, se ocurrió porque la exposición la podías simplemente disfrutar, como incluso desde un concepto hasta, te diría, como más antiguo de bellas artes, como decir qué bello, qué lindo esto y nada más, o cuestionarte
muchos niveles de cosas, ¿no? Que podían estar dentro, codificadas ahí, como esto de, bueno, ¿qué pasa si miro con más atención aquello que tiro, aquello que desecho, aquello que no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Si visto de esta manera es bello. ¿Y cómo se puede componer eso para llegar a una cosa todavía escalada, ¿no? Que va a 3 metros de altura, y cómo eso termina en una ropa y cómo reinterpreta una historia que yo creí estática? Sí. Entonces todo eso creo que estaba en la exposición, está. Pero te permite también un nivel de entrada como más amable. Más amigable de Exacto, alguna forma. Exacto. Hablando de amigable, ¿no? ¿Cómo fue, retomando un poco esto, después vamos a volver a la otra exposición, pero tu rol como director, justamente, vos hablabas de estos desafíos, ¿no? Me imagino que vos estuviste enfrentando varios desafíos, sobre todo porque vos ingresaste cuando se creó el espacio de arte contemporáneo, claro, como director en 2009, tuviste a lo largo de 10 años, como dijimos, hasta 2020. ¿Qué desafíos te encontraste vos como director? Pues justamente para tratar de compartir el arte y hacer que llegue a más público. Y bueno, todo en el EAC fue un desafío, pero un desafío maravilloso. Yo realmente cuando me seleccionaron no podía creer, porque sentí que reunía como todos mis intereses en un proyecto, ¿me explico? Aunque tuviera que dejar de lado más lo personal, la obra personal, no me importaba. Porque crear un espacio de arte en lo que era una cárcel, ¿no? En el medio de la ciudad, pero en un lugar que a su vez no está dentro del circuito cultural, para mí era una intervención urbana de por sí. O sea, siempre he dicho que el EAC se podía leer como una obra de arte colectiva que me tocó dirigir, porque la hicimos entre todos, ¿no? Pero era una intervención urbana, básicamente, en un edificio abandonado, llevar arte. Sí, transformarlo completamente. No es, te doy el edificio, ponerle un par de cosas, pintarle un poquito y tal. Claro. Realmente un cambio de concepto. Exacto, en la mirada. Exacto. Un habitar ese espacio y que a su vez no lo modificamos demasiado, lo cual tiene todo que ver también con el arte contemporáneo, como decir, bueno, ¿cómo dialogo con ese lugar? ¿No? No es el cubo blanco, imperfecto, neutro, ¿no? Estaba en el otro extremo de la neutralidad, en una cárcel, y se notaba. Y tenía otra carga, además. Totalmente, histórica, sí, tal cual. Que hubo mucha gente que cuando yo asumí me decía, bueno, no sé cómo podés, porque yo entro y me siento muy deprimido. Y yo decía, bueno, pero yo le veo lo otro, le veo esto que justamente era eso, pero ahora lo estamos transformando y habitándolo con arte, ¿no? Pero bueno, sí, hicimos mucho trabajo con el equipo también tratando de acercar al barrio, trabajamos con distintos segmentos de población, ensayando distintos métodos de mediación que siempre tiene que haber, ¿no? Como para justamente esto que decías vos, como cómo acercar a la gente a las obras, ¿no? Como darle elementos que no hay que explicar. El arte no hay que explicarlo, pero de repente hay que tirar pistas o tirar una pregunta. Para guiar un Exacto, poco. Tirar una pregunta para que la gente se abra, no se cohíba, no sienta que no tiene un que no saber. Pertenece, o que no pertenece o también. Que no pertenece, exacto. Como diciendo, esto no es lo mío, no lo entiendo, y claro. Es como que al final te terminás excluyendo. Claro, pero no tiene sentido, ¿verdad? Porque la mayoría del arte está hecho para, si no es una experiencia, no es nada, ¿no? Que es una cosa colgada en un depósito, ¿no? No, es para un otro, además. Claro. Sale de uno, pero siempre es para sí. Tener una identificación con el otro o conectar con un otro. Claro, es que en realidad cuando creás, una vez que lanzás una obra ya no te pertenece, esa es la idea, ¿no? El otro se la tiene que apropiar. Y bueno, eso puede ocurrir espontáneamente, o algunos tenemos eso en forma natural, como yo qué sé, ¿no? Que nos surge. Yo tampoco, mi formación es en psicología, en arte, bueno, estudié fotografía, video, pero no soy un académico del arte. O sea que, ¿cuándo? Ahí va, ahora me diste esa pregunta. Sí. ¿Cuándo surge tu interés por el arte? En realidad entonces, porque hiciste un camino académico, supongo que como nos habrá pasado a todos, dicen, tenés que estudiar algo para que te dé un futuro, porque las artes es complicado. Pero bueno, comenzaste, hiciste tu preparación y después en algún momento cambiaste un poco tu camino. Cambié. Siempre me interesaban todas las manifestaciones culturales y el arte, ¿sabes? Yo me crié en Piriápolis, soy de allá, de Maldonado, y siempre era de traer a mis viejos a ver danza contemporánea, llevarlos a ver estrenos de cine. Yo armaba el calendario cultural de la familia. Organizado, Fernando. Sí, siempre esa mezcla de productor. Viste que uno siempre es de niño, ya hace un poco lo que va a hacer, ¿no? Sí, ya se ve. Una vez no se da mucho cuenta, pero ya está todo ahí. Sí. Yo editaba con mis cuadernos, hacía como revistas y comentarios de películas. Bueno, en fin, de todo. O sea que el germen siempre estuvo ahí. Lo que ocurre es que no podemos olvidar que yo me formé en dictadura. Yo nací en el 61, entonces fue en el 80 cuando venía esa cosa de a dónde
donde sigo después de preparatorio, ¿no? Ujú. Y bueno, por un lado, con una buena docente, porque no todos los docentes de dictadura fueron malos, también teníamos algunos buenos y otros pésimos, pero... Que bueno, que se hacía lo que se podía también, ¿no? Exacto, Dentro de los exacto. límites establecidos. Exacto, pero por ejemplo, que una profesora de filosofía hubiera sembrado en mí la semillita del psicoanálisis, con esa curiosidad sobre el inconsciente, eso me pasó en sexto. Entonces ahí vino lo de psicología, ¿no? Ujú. Y lo del interés por el arte y el cine, la fotografía ya estaban, pero también, bueno, en realidad a nivel universitario estaba todo muy, muy censurado, muy reprimido todavía, no era claro, ¿no? dónde insertarte en ese momento. Y psicología también, yo hice en la Escuela Universitaria de Psicología, que estaba todo desmembrado, había otra cosa en el clínicas, pero bueno, la dictadura atacó todo lo que era la cultura, la libertad, el La arte. reflexión. Exacto. Pensar. Exacto. Entonces, bueno, pero también volviendo a verle lo positivo, nosotros en mi generación nos pudimos formar en psicoanálisis fuera de la universidad también, con docentes que estaban censurados, que no estaban No pueden presentes. ejercer. Exacto. Entonces teníamos grupos de estudio, que lo hacíamos afuera. Y por otro lado fue muy fermental porque, claro, yo egresé ahí en el 83-84 y ya después vino la transición. No, bueno, ya el 80 con el plebiscito marcó un quiebre. Entonces fue un periodo fermental, como que sentías que se venía la libertad, ¿no? Como que lo estabas como diciendo, esto se va a terminar. Acá viene como... un cambio Eso. importante. Bueno, el acto del obelisco, ese hito del que muchos participamos y sigue siendo fundamental, ¿no? Entonces digo esto porque fue un periodo como eso, muy, muy de cambio, muy de poder gestar cosas, ¿no? Ujú. Yo representé al orden de egresados cuando se creó lo que hoy es la Facultad de Psicología. O sea, estaba muy metido en psicología y también en la militancia. Pero era un gurí de 20 y pico, y la gente pensaba que tenía 10 años más, ¿viste? Entonces decía, ¿cómo? Pero decía, no Por tengo tu cuentos madurez. de... Claro, no, yo no, por suerte no viví lo peor de la dictadura. Estaba en Piriápolis, era un gurí, en el 73 tenía 11 años, o sea, no me preguntes, ¿entendés? Como qué me pasó. Podés tener como algún recuerdo claramente, pero no lo Sí. viviste capaz como otras generaciones un poco más grandes que vos. Que Exacto, o capaz que acá en lo la vivencié de capital, otra ¿viste? manera. ¿Quién Sí. sabe? Capaz que si estaba en un liceo acá, terminaba en Cana, pero claro, pero tuve esa, ¿no? Un poco esa protección. Sí. Pero después acá, en ese otro periodo, bueno, en lo que te decía, fue muy, muy fermental. Y años después, fui docente también en el Instituto de Psicología, que fue el antecedente a la facultad. Pero después, para mí la decisión pasó a ser, ¿me dedico a la clínica psicoanalítica o no? Porque esa era mi formación y era lo que estaba haciendo. Y sentí que no tenía deseo suficiente, como que no era lo que quería hacer. De encontrarte con el otro en ese espacio. En digamos. ese espacio de la clínica psicoanalítica en particular. Más allá de que la formación psicoanalítica es algo que llevas siempre contigo y es aplicable a... Sí, a todo. A todo, al arte, a la el cultura conocimiento también. está y siempre Exacto. se utiliza Exacto. y sirve, más Exacto. allá del ejercer o no. Exacto. Pero ahí hice una vuelta de timón importante, que también agradezco haber podido hacerla, y me dediqué más de lleno ahí, sí empecé con la gestión cultural y a profundizar en mi ¿Fue por propio... algo puntual? ¿Una persona? ¿Un momento? ¿Una experiencia? No, creo que puede tener una vinculación con lo que decíamos antes de esto de lo académico o lo teórico y la práctica, ¿no? Porque siempre recuerdo que había una psicóloga mayor que una vez me llegó un comentario suyo acerca mío, que pero súper bueno. Ah, bueno. Decía, Todo bien, entonces. no, decía, sí, es muy bien, es muy inteligente y todo, pero le falta boliche. Y tenía toda la razón del mundo. Me faltaba boliche, me faltaba calle, me faltaba experiencia, me faltaba soltarme. Era súper teórico, ¿no? Pero me faltaba vida. ¿Qué contar, capaz? Sí, claro, y experiencia. Porque es medio ridículo ser psicólogo a los 23 años. ¿No? Hay gente que está escuchando esta entrevista y dice, ¿para qué estoy estudiando? No, estudien, pero sean conscientes de que en algunas prácticas, ¿no? donde el instrumento es uno mismo, sí, como es cualquier práctica en psicología o psicoanálisis, ¿cómo zafás de lo que no tenés como backup de experiencia? ¿Me explico? Hay cosas que solo se viven, solo viviéndolas. Y bueno, nada, pero esto es mi experiencia personal y a partir de ahí empecé a dedicarme a cuestiones prácticas. Siempre tuve esta cosa también un poco de... O sea que a raíz de decir voy a vivir cosas es cuando en algún momento aparece las artes ahí como... Sí, las artes y la gestión también.
Porque yo no sé si lo leíste por ahí, pero bueno, yo creé el primer sistema de ventas de localidades para espectáculos públicos de nuestro país, centralizado, cuando en el 94, cuando iba a abrir Punta Carreta Shopping. Yo dije, esto no hay en Uruguay, y bueno, inventé un logo, ahí se lo presenté al gerente comercial. Le dije, ¿por qué no hacemos un servicio que tengamos acá, se puedan comprar entradas para todos los teatros de Montevideo? Sí, dale, Bueno. hacelo. Hacelo. Y lo hizo. Y lo hice. Se llamó Showtime, la boletería, y duró 5 años y medio. Todo esto cuando la internet hacía ruidito, el módem, ¿no? Y había que Sí, lamentablemente tengo que decir que viví esa experiencia, Claro. así que bueno, unos cuantos años hay por acá. Ahí está. Y O sea que bueno, era toda una innovación. era toda una innovación. Siempre tuve esa cosa. Me gusta agarrar las cosas complejas y nuevas como para hacer, ¿no? Y bueno, después llegaron las grandes cadenas que terminaron en los que todos conocemos hoy, no voy a nombrar, pero que venían con respaldo internacional y todo. Y bueno, y lo mío, que era un emprendimiento cultural, porque yo tenía realmente a todos los teatros de Montevideo y me pagaban con entradas en canje, imagínate, ¿no? De a 2 entraditas de acá. Me salvaba que en aquel momento estaba la Sociedad Uruguaya Pro Ópera y Sí. hacía unas temporadas de ópera increíbles. Se las vio todas. Exacto. Y venían conciertos importantes, ¿viste? Fue ahí en los 90, fue como esa época de que, bueno, venían bastantes espectáculos de afuera. Que Internacional. exacto. Y bueno, y ahí repuntábamos un poco. Pero digo esto porque fue la típica empresa cultural que trata de ser fiel a sus principios, digamos, ¿no? De no ser un emprendimiento enteramente comercial, Sí. pero también tenés que sostener y pagar los sueldos. Claro, porque todo bien con la cultura, pero es como dice, Claro. no se vive. O sea, todo bien con el amor al arte, pero hay Claro. que pagar las cuentas y hay que vivir, gente. Exacto. Pero bueno, nada, lo conté como una anécdota de esa época de los 90, de otra cosa que ya es prehistoria, pero que marca un poco, nada, este disfrute De tu camino también. Sí, y de crear, de buscar cosas nuevas y animarse a hacer giros de timón, ¿no? Bien. Bueno, para ir ya como ahí, como redondeando un poco, Ujú. pero sin olvidarnos, hablamos de El vientre del escarabajo, Sí. que es el más reciente, Ujú. pero también hablábamos al comienzo que en la Ujú. Bienal del Mercosur, en Sí. Brasil, en San Pablo, en septiembre también... En Porto Alegre. En Porto Alegre, En perdón. Porto Alegre. Estaba extrañándose. Saludo a la gente de San Pablo que me está escuchando. Que vas a estar presentando Dudo, que Sí. es Declaración Universal de los Derechos de Otros, Otros. Sí. ¿De qué se trata esto? Ese es otro proyecto bien diferente. Ya estuvo una primera versión en el Premio Montevideo de Artes Visuales. que El me Premio seleccionaron. 50. Sí, exacto, en el subte. Fue la primera versión que ensayé. Porque me gusta, ahora estoy trabajando así en base a proyectos, ¿no? Que tienen como una base conceptual, una metodología y cobran distintas formas, digamos, adaptándose a donde se van a mostrar, ¿no? Ujú. Este proyecto en particular surge con una investigación en internet, buscando en Google la frase "tienen derecho", o sea, cómo nos posicionamos cuando le otorgamos derechos a otros, Ujú. ¿sí? Sola o unida en la búsqueda con otros términos en particular, que me interesaba ver qué aparecía. ¿Qué contenido aparecía en internet utilizando esa frase Esa en frase. diferentes combinaciones, digamos? Exacto, sola o en distintas combinaciones, como podría ser con nombres de políticos, como no importa, cualquiera, la calle Pou, Mujica, Bolsonaro, a ver qué aparecía, Ujú. o sustantivos, calificativos que pueden asociarse con cosas como, no sé, negro, puto, puta, vecino, chino, ¿no? Sí. Y bueno, es fantástico lo que aparece, porque aparece de todo. Y la obra lo que intenta, yo estuve Da en un poco de miedo igual. Da un poco de miedo, hubo gente que se sintió un poco intimidada, pero lo que busca la obra es ser una especie de espejo y tomar conciencia de qué pasa cuando con un tema tan delicado como el de los derechos se banaliza. ¿Entendés? Una cosa puede estar al lado de otra y la gente opina, ¿no? El opinionismo como si nada. Como si nada, exacto. Entonces, bueno, primero lo iba a hacer con actores, ya tenía incluso esa idea de trabajar con actores. Como una especie de performance. Sí, pero grabada, ¿no? Como esto yo Porque he hecho esto es digital, es una videoinstalación. Es una videoinstalación, en principio en 2 canales. Ahora no sé si en la Bienal va a tener 2 o 3, pero bueno. ¿Qué serían 2 canales? 2 canales quiere decir que son 2 videos simultáneos. Ah, perfecto. ¿Sí? Que en el caso de la versión del subte estaban sincronizados, así a un frame, o sea, hablaba una pantalla y se transformaba, hablaba la otra, se iban alternando.
que es un trabajo complejo. Es como un de hacer. diálogo entre ellos. Bueno, no, en realidad el diálogo es como con el espectador. Ellos simplemente, porque no te dije al final, no usé actores, usé avatares. Usé una aplicación que se llama Voki para educación, que son unos avatares que puedes configurar y les cargas el texto y dicen lo que vos le decís que digan. Le indicas. Exacto. Entonces era muy apropiado para esto. Lo preferí a trabajar con actores, que era algo que yo ya había hecho, pero bueno, me llevaba más a mi experiencia anterior de trabajo con artes escénicas y demás, y preferí trabajar con avatares. Perfecto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, por favor. Obviamente, desearte mucha suerte en este recorrido. Y bueno, te esperamos a la vuelta para que nos cuentes cómo te fue en las bienales. Dale. Y bueno, que nos compartas tus próximos proyectos también. Genial. Después de mediados de septiembre en adelante, nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sina.